Bueno, después de que esta semana se ha hablado tanto de la precariedad en los trabajadores del sector social, nos hemos traído un compañero representante de CGT de Sevilla, mediador intercultural. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mulay? Muy buenas tardes, Silvia. Un placer estar aquí y gracias por la invitación. Muchas gracias por venir a ti. ¿Cómo estás? Muy bien. Si me lo permite, Silvia, antes de empezar la entrevista, me gustaría, en nombre de CGT y de todos los compañeros que militamos en esta organización en ámbito social, mandar un saludo y una fuerza a la familia de Belén Cortés, a los amigos y a los compañeros de curro que han tenido que volver a trabajar después de un hecho tan traumático. ¿Se ha puesto encima de la mesa la precariedad del sector social con este hecho? La precariedad de nuestro sector lleva muchos años encima de la mesa. Lo sucedió en Badajoz, nada más que ha sido la punta de iceberg que ha hecho que los medios se fijen en un sector que, desde que existe, ha vivido en la precariedad constante. Tú llevas 10 años trabajando en el sector social. Sí, así es. ¿Has vivido este peligro del que hablan? No, porque yo trabajo, o especialmente me he movido en trabajos relacionados con población migrante, pero sí he escuchado, he hablado con compañeras y compañeros de la realidad de nuestro trabajo. Un trabajo precario, un trabajo infrafinanciado, un trabajo poco valorado por el conjunto de la sociedad la mayoría de las veces, y hechos tan drásticos no son algo habitual o cotidiano, pero que siempre piensas, y sí, y esta vez el y sí se ha cumplido. ¿Qué medidas o qué protocolos existen para, no sé, garantizar vuestra seguridad? Aquí hay varios factores que inciden en esta casuística o en la precariedad de nuestro sector, que es de quién es la culpa de esto. Aquí hay mucha gente, sobre todo medios muy generalistas, que han llevado a reformar la ley del menor, a culpar a menores. El problema es el sistema. El sistema está concebido de una manera que se ha convertido en algo de bien de mercado, en un sistema donde cada vez hay más empresas privadas, más entidades gestionadas desde un punto de vista privado, donde lo que se busca es el rédito económico. Cuanto más haces, con el menor coste. Y la Administración, por desgracia, ha delegado un servicio que es público, que debería importarnos a todas y a todas, en esas manos. En manos de gente que lo que busca es capital y rédito capitalista. Hablamos del ejemplo de Badajoz, es una educadora en un dispositivo donde tendría 5 menores a cargo. Aunque no se hubiera dado la situación, si uno de ellos se pone malo y tiene que acudir a urgencias, los otros 4, ¿con quién se queda? Y esa es la realidad de nuestro sector en cuanto a poco protegido. Y cuando hablamos de protección no nos referimos a que nos pongan seguratas con porras o a porteros de discoteca. Nos referimos a inversión pública, a que las famosas licitaciones de un servicio externalizado público se hagan mirando cuánto esa entidad o esa empresa invierte en ese servicio. A equipos donde no nos veamos que la saturación nos lleve a que entre compañeros del mismo sector, fuera del trabajo, no queramos hablar del trabajo. Bueno, supongo que habrás escuchado todo lo que yo he escuchado todas estas semanas. No sé, he escuchado de todo, hasta como insultos racistas a los niños, niñas que vivían en la casa, o decir, bueno, te pongo un caso que escuché a una mujer como diciendo, estaba muy dolida y decía, es que ya no tienen, estos niños ya no son niños, porque ya no tienen los problemas que tenían antes los niños, ahora son delincuentes, ¿no? Como cosas, o rebajar la edad penal, o todo este tipo de cosas, ¿no? Yo no he trabajado en el sistema de protección de menores, ni he trabajado nunca con infancia, pero lo que sí escucho de compañeros y compañeras es que si esos niños han dejado de ser niños, ¿de quién es el problema? ¿Quién es el culpable? ¿Tú crees que han dejado de ser niños? Si han sido, o sea, no es que hayan dejado de ser niños, si un niño comete cualquier acto ilícito, entre todas y todos, lo que tenemos que hacer es intentar que ese niño vuelva a tener una vida de niño. El perfil o las estadísticas hablan que los delitos de menores son los menos reincidentes a lo largo de su historia, después de adulto. Entonces, sigamos en eso. ¿Cómo se hace eso? Con equipos multidisciplinares. Estamos hablando de un dispositivo de menores donde no había apoyo psicológico, donde no sabemos el historial de vida de esos menores.
donde lo único que se hace es contratar a trabajadores del sector, en la mayoría de las veces por debajo de sus titulaciones, en puestos que su trabajo es darles de comer y acompañarles a que vayan a clase. Bien. Eso no es una intervención. La intervención se tiene que hacer con equipos multidisciplinares donde se incida y se tenga claro el objetivo, que es que ese niño vuelva a ser niño y que entre la sociedad valoremos ese esfuerzo, no criminalizándole, sino dándole una segunda oportunidad o entendiendo por qué ha llegado a ser un menor tutelado, a ser un menor que ha cometido algún tipo de delito. En cuanto a lo de reducir la edad del menor, desde CGT lo tenemos muy claro. Lo punitivista no arregla nada. El castigo no arregla nada. Y hay multitudes de ejemplos que lo pueden demostrar. Creemos en una sociedad donde todas y todos, a través de la reinserción, a través del trabajo previo de profesionales, de compañeras que están cualificadas para ello, pero no tienen ni los medios ni la oportunidad de ejercerlo muchas veces por la saturación de carga de trabajo, podamos ser todos ciudadanos de esta sociedad que nos hemos dado. ¿Afecta la precariedad del sector social a la atención a los menores, ya sea en pisos tutelados o en tu día a día, ¿no? En general, sí. O sea, en el momento que tú sufres una precariedad, una sobrecarga de trabajo, una falta de recursos, evidentemente tu intervención no va a ser la misma. Si tú lo que cobras no te permite, por ponerte un ejemplo, vivir, tú vas a llegar al trabajo pensando que tienes que buscarte otro trabajo. Esa es la realidad de nuestro sector. Gente que trabaja en muchos trabajos a la vez para poder tener una vida digna. Esa persona no va a estar concentrada en tener las herramientas. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, que es que un solo profesional del sector de lo social, o de lo que llamamos el sector social, no puede hacer un itinerario de reinserción. Es un trabajo multidisciplinar de muchas áreas de lo social, donde se tiene que ver mucha gente, coordinar mucha gente para que tenga éxito el objetivo. Luchar por que se acabe la precariedad es luchar también por la protección de los menores. Sí, de hecho nosotros tenemos un lema que es defendemos nuestros derechos para poder proteger los suyos. Es decir, la mayoría de la gente que trabajamos en lo social somos muy dados a defender otros y a preocuparnos poco por lo nuestro, sin darnos cuenta que si nosotros estamos en una situación de precariedad, el servicio que prestamos o la ayuda que prestamos o la intención que tenemos se ve disminuida. Te estoy escuchando hablar y como que me mola lo que cuentas, ¿no? Pero quería preguntarte qué pasa con los vínculos, quiero decir, esos criaturas que están o desprotegidas o de alguna manera calificadas como desprotegidas, también necesitan amor, ¿no? O sea, ¿qué vínculos se establecen con personas como tú o con una educadora social? O sea, los vínculos son los que dé el proceso para vincularte. Evidentemente es algo que depende de cada persona, de cada profesional. Yo te hablo desde mi propia experiencia, mis vínculos todos han sido para positivo. Es decir, no he tenido vínculos que han supuesto algo negativo ni para mí ni para la persona con la que trabajo. O sea, me refiero más a cómo, o sea, como que creo que necesitan amor y cariño y una referencia en su vida como cualquier niña del mundo. Entonces, ¿cómo se tratan esos vínculos? Pues evidentemente depende de cada persona, porque por mucho que seamos profesionales del sector, somos personas después del sujeto profesional, evidentemente creemos que si no hay vínculo, si no hay capacidad de vincular, si no hay capacidad de dar amor, nuestro trabajo es vocacional. Nuestro trabajo no es alguien que se levanta y dice hoy me dedico a lo social porque se gana dinero. La mayoría de profesionales y de trabajadoras que trabajan en el sector lo hacen desde la vocación. Una vocación que si quiere después repercute en contra nuestra muchas veces, pero evidentemente la mayoría de niños y la mayoría de personas que atendemos lo que quieren es eso, es un espacio seguro, es un lugar donde desarrollarse personalmente sin la lupa de tú eres un niño delincuente, o tú eres una persona migrante que no deberías estar aquí, o tú eres una persona ya que ha llegado a la tercera edad y no sirves y tapar con una residencia. Ese tipo de trabajo es nuestro. Nosotros somos los que gestionamos lo que nadie quiere ver, la parte fea de este mundo, de esta sociedad que nos hemos dado, pero la gestionamos cada vez con menos migajas, cada vez con menos recursos.
Desde CGT, ¿cuáles son las principales reivindicaciones, ¿no? Para... Desde CGT abogamos por un sector que tenga voz propia. Un grupo de trabajadoras y trabajadores que sean capaces de autoorganizarse. No creemos en la asistencia sindical de un sindicato que llama cada 4 años para unas elecciones sindicales. Organizarse es, en tu centro de trabajo, en tu grupo de amistades de la universidad o de la misma profesión, sindicarse en sindicatos combativos, que esto nos ha llevado hoy, tenemos muchos convenios que han firmado muchos sindicatos, principalmente 2. Esos sindicatos nunca han levantado la voz por este sector. De repente, hoy sí se manifiestan, sorprendentemente. Justo cuando ha pasado... Y había sindicatos que tenían conocimientos de denuncias tanto a la administración pública como a las propias empresas. Y se ha mirado durante todo este tiempo para otro lado. Tenemos un convenio de acción e intervención social que afecta casi a la mayoría de entidades que trabajan en el sector, que se está negociando ahora mismo. La mayoría de los trabajadores del sector no saben la realidad de ese convenio. Y el día de mañana se les va a aplicar. Entonces, hay una falta de actividad sindical y de activismo sindical dentro de nuestro sector. Desde CGT abogamos por la autoorganización de los trabajadores. Y ahí estará CGT para dar el soporte que tenga que dar. Somos una herramienta al servicio de los trabajadores, no al revés. No utilizamos los trabajadores para el beneficio de la central sindical de CGT, sino para que los trabajadores tengan sus herramientas de autoorganizarse y de autoexigir sus propios derechos y el cumplimiento de los derechos muy básicos laborales. Tú que has trabajado 10 años en el sector social y además como representante de CGT, ¿qué cambios estructurales tendría que hacerse? No solamente para que cambie vuestro estatus de precariedad y además que proteja a estas personas con las que trabajáis, que no solamente son menores, por lo que me estás contando. Claro, el sector social abarca muchas profesiones diferentes y muchos colectivos diferentes. Tienen algo en común, que son colectivos vulnerables. Esa es la marca común de nuestro sector. ¿Cómo se aborda o cuál es la postura de CGT? Más gasto público, más control público, además de exigir la remunicipalización de la mayoría de esos servicios y prohibir la entrada de empresas con rédito capitalista en el sector. Creemos que fundaciones que van de fundaciones que no son fundaciones, sino que son fundaciones con un ánimo de lucro, que lo que buscan el rédito capitalista, no tienen cabida, porque la mayoría del sector sobrevive gracias a las subvenciones públicas o los conciertos públicos. ¿Dónde está la administración? No. La administración pública delega un servicio porque le sale rentable, hace que entidades del tercer sector compitan a ver quién le cobra la plaza, por decirte un ejemplo, a menos precio, para quitarse el problema de encima. Tenemos un debate en este país en estos días de aumentamos el gasto militar, que si el 2%, que si el 5% del PIB. En este país, durante los años de la crisis, y me temo que ahora lo vamos a volver a vivir otra vez, donde primero se recortó es en el sector de servicios sociales o del tercer sector. A día de hoy llegamos al 1,1% de inversión pública. Y atendemos, créeme, más que el 1% de la población. ¿Cómo te quedas cuando dicen esto de rebajar la edad penal a los menores? Me da miedo. Me da miedo, al igual que lo primero que pensé es, espero que estos menores no sean menores migrantes. Son dos cosas que van de la mano, que es criminalizar sin saber las casuísticas. Es criminalizar porque es lo más fácil, es el discurso fácil. No son menores con 16 años, son ya adultos y pueden pegar y pueden... Sigue siendo un menor. Conozco menores más allá de los 18 años, porque no todo el mundo se tiene que basar en la edad, sino en la evolución que ha tenido esa persona. Y en cuanto al discurso de la edad del menor, yo no soy experto en leyes, ni soy un experto jurista, pero lo que sí tengo claro es que aquí lo que ha fallado no es la ley del menor. Lo que ha fallado es una empresa o una entidad que se dedica a gestionar un dispositivo de la Junta de Extremadura donde en lugar de haber 3 personas trabajadoras, había una. Y donde había denuncias previas que tampoco actuó la administración. Entonces, escurrir el bulto y intentar taparlo todo con reformemos una ley del menor, creo que no soluciona nada. Nuestra precariedad no tiene que ver con la ley del menor, tiene que ver con los fondos públicos que se invierten en nuestro sector. Nuestra precariedad, nuestros riesgos psicosociales, nuestro alto índice de bajas laborales, no tienen que ver con
con las personas a las que atendemos o para las que trabajamos. Tienen que ver con los que nos emplean, con los que nos dan jornadas de más de 40 horas, con los que nos dan valoraciones de riesgos psicosociales ínfimas, con los que nos protegernos, la mayoría de ellas no lo consideran ni siquiera proteger, porque como no tenemos ningún riesgo a la vista, no se invierte en ello. Y ante ese discurso, yo creo que la postura tanto de CGT como de cualquier persona del sector que se dedica a esto por amor a su profesión es: el problema no es la ley, el problema es el sistema. Totalmente de acuerdo. Ya sé que me has dicho que tienes un enfoque antipunitivista, o al menos en CGT de Sevilla, o bueno, en CGT en general, pero ¿qué va a pasar ahora con ese menor? O sea, porque como que me preocupa, en plan, ¿va a ir a otro piso? ¿Va a la cárcel? ¿Va a un... no sé dónde va? De hecho, está en otro piso. Yo espero, o las últimas noticias que han salido, es que en ese piso haya más profesionales que los que había en el anterior. Que se les permita trabajar con ese menor. Que les permitan el que ese menor vuelva a ser un niño en consecuencia a la edad que tiene. En cuanto a que albergará su futuro, yo he conocido gente que la mayoría de la sociedad ha dado de lado y ha marginado, y con la intervención y con los profesionales correctos ha reconducido su vida. Eso es una heroicidad. Más que heroicidad es trabajo bien hecho. ¿Tú crees? Y es medios. ¿Tú crees? Sí. O sea, en nuestro sector hay más casos de éxito que de fracaso. Se fracasa porque no hay recursos ni se destinan los suficientes recursos. Yo creo, y por eso me dirijo a lo social, de que el ser humano siempre, siempre merece tener una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad, porque todos nos podemos equivocar en algún momento de nuestra vida. ¿Qué mensaje le mandarías a la sociedad cuando escuchas todo este revuelo que se ha montado? Por desgracia vivimos en el sistema en el que vivimos. Aquí yo puedo dar una posición, pero quienes controlan los medios y quienes controlan la forma de que llegue la información a la sociedad les interesa un mensaje totalmente contrario. Porque seguramente si buscamos están relacionados con los mismos que controlan nuestro sector. Es decir, es la pescadilla que se muerde la cola continuamente. Pero a la sociedad sí le diría que se quitara las gafas de menor criminal y se quedara solo con la de menor. Porque el día de mañana cualquiera de nosotros podemos necesitar asistencia o recurrir al sector social, porque nadie está libre de ello. ¿Y a las autoridades? A las autoridades podríamos estar aquí quizá a un debate eterno. Tienes tiempo, tienes tiempo. A las autoridades desde CGT siempre le hemos exigido la remunicipalización de lo público, la vuelta de lo público a ser público. Somos un servicio público. Durante la pandemia, muchos de los trabajos de nuestro entorno se paralizaron. Nosotros seguimos trabajando porque éramos trabajadores esenciales. Entonces, ese servicio público, si ya es difícil conseguir que la administración vuelva a recuperarlo, por lo menos que vigile dónde se está destinando el dinero de todas y de todos. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Que existan canales donde los trabajadores podamos denunciar directamente. Ayer salía que el Ministerio iba a sacar una norma, una ley, una propuesta de ley en la cual se homogeneizara, sí, la palabra es complicada, todo el criterio de la autonomía. Vamos tarde. Yeah. Vamos muy tarde. O sea, lo que no vale es que necesitemos que haya un hecho traumático para reaccionar. Entonces, la administración tiene la obligación de velar porque el servicio que estás pagando a otros, que lo estamos pagando entre todas y todos, sea un servicio de calidad y que cumpla los objetivos que le has marcado. Y si no cumples, si no lo gestionas bien, a esa entidad o a esa empresa no se le vuelve a dar más. Tenemos casos donde la misma entidad ha sido denunciada por diferentes actos ilícitos, tanto con trabajadores o con derechos de los trabajadores como con las personas que atiende, y se le ha seguido otorgando subvención pública. No. Y ha seguido como si no hubiera pasado nada. No se ha investigado, no se ha preguntado. Yo creo que la principal herramienta que tiene la administración, todas, desde la local hasta la estatal, pasando por la autonómica, es que haya canales de denuncia de los trabajadores del sector. Y que esas denuncias sirvan para abrir expedientes a entidades y en el siguiente concurso o en la siguiente concesión esa entidad no se pueda presentar o parta con un baremo mucho más bajo que el resto. Premiar las entidades que lo hacen bien, porque las hay. Y existen profesionales donde pueden desarrollar su trabajo. ¿Son minoría en el sector? Sí, pero hay profesionales que desarrollan su trabajo en un ambiente educado.
La diferencia es que eso no se premia ni por parte de la administración ni muchas veces por parte de la sociedad en la que vivimos. Ya. Gracias, Mulay. La verdad es que has puesto luz sobre todo esto que se ha hablado tanto de la precariedad. Muchas gracias por venir. A ti, por No os invitarme. vayáis porque vamos a tener otra entrevista ahora mismo. Gracias. Hola, amor. ¿Cómo estás? Qué alegría de verte. Igualmente. Aunque sea aquí en el sofá rojo del lío. Bueno, hoy tenemos con nosotras a Ainhoa Nadia, investigadora, educadora social y profe de universidad ahora mismo. ¿Cómo estás, mi amor? Ven, aquí. Gracias por tenerme. Gracias por venirte. Tenía muchas ganas de que te vinieras. Ainhoa, te pregunto, con esto que ha pasado del asesinato de Belén, ha puesto en evidencia la precariedad, pero también las deficiencias del sistema de protección de menores en España. Sí, bueno, es verdad que llevamos muchos años con... Digamos que la cuestión de la precariedad del sector es un debate largo, tiene muchos años. Quizás a mí lo que me pasa que es que cada vez que hay problemas, y problemas atroces o situaciones extremas como las que han pasado, creo que el debate de la precariedad o de las carencias en una cuestión muy específica, que son las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, educadoras, etcétera, no del personal, voy a decir asalariado, del sistema de protección, también lo que está haciendo es como eclipsar otras conversaciones que nos están teniendo y también ocultar los excesos que esta precariedad, digamos que las carencias o las faltas también están ocultando una serie de excesos que tienen que ver con, bueno, pues yo qué sé, pues utilizar o pedir cámaras, ¿no? Porque no hay tantas personas, o utilizar instrumentos de medición del riesgo para medir si hay vulnerabilidad o no, securitización, ¿no? Cada vez digamos, más herramientas que no son las personas mismas o la educación misma para poder cubrir como una especie de vacío que se supone que se justifica con una serie de faltas o de precariedad asalariada. Yo creo que la verdad es que es verdad, o sea, eso no se puede negar y las condiciones laborales hay que lucharlas en cualquier espacio, en cualquier sector, en cualquier nicho laboral, pero esto no va a arreglar los problemas que hay dentro del mundo de la protección o de la reforma o del mundo de lo que sería lo social, ¿no? Tú has trabajado muchísimos años en el sistema de protección a menores. ¿Cómo describirías la calidad de vida y el bienestar de estos menores? Dentro de los centros, quieres decir, dentro de la vida residencial. O sea, digamos que los centros residenciales hay de todo tipo, hay de protección, hay de reforma, terapéuticos, bueno, hay como toda una variedad, ¿no? de cosas. Digamos que los centros en general lo que hacen es como reproducir una lógica burocratizada, tecnócrata, institucionalizada y empresarial del entorno, ¿no? Digamos, del mundo en el que están insertados, del mundo que los creó. Entonces, inevitablemente, eso genera una especie de funcionamiento dentro de los centros muy atravesado por ese tipo de criterios. Ahora bien, la calidad de vida, o sea, pues hay chavales y chavalas que te van a decir que están más o menos bien, pero yo no sé si el criterio de la calidad de vida que nos puedan decir los chavales es como el termómetro que queremos utilizar para medir si la vida en esos centros está bien o no, o si nos interesa, por ejemplo, saber cuántas rupturas o qué tipo de procesos de rupturas previas ha habido para que un chaval o una chavala precisamente haya llegado a un centro, ¿no? Que haya tenido que salir de su casa, de su barrio, de su cole, de los colegas. O sea, cuántas cosas han pasado para que una persona tenga que estar en un centro de acogida y no en un entorno familiar. Quizás lo que nos falta a la gente también es saber por qué están en estos centros. Quiero decir, cuál es la razón de que un menor esté en un centro de protección de menores. O sea, ¿son retiradas de custodias? ¿Son medidas judiciales? ¿Son...? O sea, hay de todo tipo, digamos que está el sistema de protección de la infancia, está el sistema de reforma, ¿no? De justicia juvenil, según la comunidad autónoma.
Hay centros terapéuticos, vuelvo a decirlo, quiero decir que hay diferentes tipos de centros para supuestamente diferentes tipos de medidas, ¿no? Protección sería una retirada bueno, puede ser retiradas de custodia y pueden ser también menores no acompañados, es decir, chavales o chavalas que no tengan referentes de adultos en el territorio. Y luego puede haber chavales con medidas judiciales, ¿no? En centros pues, semicerrados o cerrados del todo, como hemos visto en las noticias de esta semana. La razón de existencia de los centros, bueno, yo qué sé, si me voy a lo más macro, para mí es un sistema fallido, es decir, una sociedad que necesita la injerencia del Estado para el cuidado de las criaturas. Ya nos dice algo sobre la poca salud social, política, cultural que hay en esa sociedad. Y luego, claro, es que el mundo de los centros del sistema de protección ha cambiado mucho, ¿no? Desde los... Bueno, yo qué sé, yo soy muy de la escuela de Enrique Martínez Reguera, Enrique de Castro, esta gente de aquí de Borromeo, y la gente distingue tres épocas como muy... Bueno, Enrique distinguía tres épocas muy claras, que eran como una cosa de los 70, ¿no? Y esa asistente o trabajadora social, que no es como la que conocemos ahora, tan tecnócrata o tan burocratizada, que iba a los barrios, vamos a decir marginales o la marginalidad, y que lo que hacía era como ver que faltaba en el contexto e intentar echar un cable en el contexto y no en la vida de las personas, ¿no? Luego ese cambio absoluto con la década de los 80, ¿no? Toda una serie de cambios sociales, políticos, económicos en el Estado español, desindustrialización, drogas, bueno, toda una serie de cambios que modifican el lugar que se le va a dar a la educadora social, la educadora, la trabajadora, o sea, toda una serie de, no sé, figuras que van a aparecer ahí con la nueva aparición de lo que sería un sistema ya bien montado, no mal montado, pero un sistema de desprotección o protección de la infancia, en el cual pues ya las trabajadoras sociales y los educadores sociales van a empezar a hacer algo así como un trabajo al lado de la policía, o allá donde la policía no llega es donde llega la trabajadora social, ¿no? ¿Cómo son esos protocolos o normativas que tienen que llevar a cabo las educadoras sociales en estos centros para garantizar su seguridad, pero también para proteger a esos menores? O sea, a mí... O sea, es que quiero que cuentes esto porque cuando te llamé el otro día me contaste este tipo de protocolos y me pusiste el ejemplo de la ventana, ¿no? Y me dejaste alucinada. Y creo que la gente no lo sabe, creo que la gente, ahora que ha pasado esto, está pidiendo explicaciones a alguien y arremete con quien sea, ¿no? Claro, o sea, yo creo que los protocolos dentro de los centros o las formas protocolares, ¿no?, de organizar lo que sería la educación, pero la educación en términos de crianza, en términos de acompañamiento de vida, ¿no?, que es lo que supuestamente se debería de estar haciendo en los centros residenciales si consideramos que han de existir. El protocolo no está ahí para proteger al menor, o sea, no está pensado para eso. El protocolo es una herramienta de gestión del centro en el cual lo que se hace es unificar una serie de criterios para el correcto funcionamiento o para que, digamos, no haya libre albedrío o arbitrariedad en las medidas que las educadoras puedan llevar a cabo dentro del centro. ¿Qué pasa? Que es que los protocolos normalizan cosas muy locas y muy extrañas. Es decir, los protocolos pueden normalizar que cuando haya un conflicto y se rompa algo, como una ventana o algo por el cual el centro deba de cobrar un seguro, la medida a tomar debe ser pues, una sanción interna, una incidencia interna, ¿no? O sea, los protocolos normalizan este tipo de lenguaje, para empezar, y normalizan pues, igual una denuncia que tiene que hacer la persona que estaba presente en ese momento. Es decir, la educadora de repente está obligada a hacer una denuncia delante de la policía y decir, tal cual, Pepito, Juan, el otro, ha roto una ventana. ¿Por qué? Porque hay que cobrar el seguro de la ventana para volver a... No, la ventana, la tele, la lavadora, me da igual. Claro, eso, tú tienes una persona que es externa a esa institución, haciendo uso de lo que se supone es un derecho civil, que es la denuncia, sujeta a un protocolo normativo del trabajo. O normalizan la coacción como medida educativa, es decir, si tú no pones la mesa, te quito 1 euro. Si tú no pones la mesa 3 veces que te toca, pues no sales. Si tú no limpias la habitación, no tal.
Claro, eso no es educación, es decir, en tu casa una persona cuando está, no sé, en una relación de crianza normal y corriente, quiero decir, con una criatura que lo que pretende es que aprenda hábitos, que sea más autónoma en la vida, no está todo el día coaccionando. Porque ¿qué enseña eso? Pues la coacción como medida. ¿Los chavales qué hacen? Los chavales no son adultos. Los chavales no miden o no regulan igual que el adulto. Entonces tú lo que le estás enseñando ahí es que la coacción sirve para conseguir las cosas. O ha de servir o es la medida como para conseguir las cosas. Entonces, mientras el adulto se mide, el niño dice, pues no me das la tarjeta, no me das la paga, pues te monto un pollo, que es que ha aprendido la medida. Lo que pasa es que es un niño. O no denuncias a tu hijo por romper una ventana. Nadie, ¿no? A mí me rompió esto la cabeza. Claro, pero eso es una cosa normalizada. Pero normalizada, quiero decir, institucionalizada, sistematizada, normalizada, en la cual además, si tú te niegas, yo me he visto con insinuaciones o amenazas, ¿no?, de pérdida de trabajo, ¿no? Porque entonces tú estás dejando en la estacada la educación o la educación social, el trabajo social es un trabajo muy corporativo, entonces tú no estás respetando, digamos, lo que es la armonía no sé, del equipo o lo que sea. Que tiene insolidaria, ¿no?, con tus compañeros. Bueno, exacto. Es que claro, tú me lo planteas así y yo pienso, vale, es una casa con niños que no tienen dónde ir, entonces, a quién acudir y que se los tiene que cuidar, querer, amar, etcétera. Entonces, ¿dónde está el querer y el amar? Bueno, claro, o sea, el problema con el que nos encontramos, y por eso una de las cuestiones que yo creo que hay que poner encima de la mesa y de las cuales el debate sobre la precarización no llega, es precisamente el modelo pedagógico o el modelo de crianza o lo que sucede, ¿no?, cuando un chaval o una chavala sale de casa. Además podemos incluso cuestionar las formas en las que los chavales salen de casa, son retiradas, secuestradas, bajo criterios horrorosos o injustos, ¿no? Criterios racistas, criterios clasistas, criterios heteropatriarcales. O sea, esto sería como todo un campo de discusión. Pero la cuestión es que además los modelos pedagógicos que tenemos hace muchísimos años, pero sobre todo a partir de los 90, ¿no?, a partir de esta cosa de la empresa que entra, es que además se te dice que tú debes mantener una especie de distancia óptima, ¿no?, que tú no te puedes involucrar, que tú no puedes sentir como el niño. Pero claro, eso pervierte toda relación humana. No te puedes vincular. No te puedes vincular porque hay cierta cosa perversa ahí, porque es verdad que tú estás 8 horas y después te vas a casa, ¿no? O sea, en la medida que esa relación está intervenida por una relación salarial, ya hay cierta perversión ahí. Pero esas son las contradicciones que tenemos con el sistema de protección institucionalizado en general. Ahora bien, eso no significa que tú no puedas ir ahí y no servir al encargo institucional y servir a lo que entenderíamos, ¿no?, las necesidades de una criatura o de un niño o una niña. Entonces, claro, la distancia óptima lo que te dice es que tú tienes que aplicar el protocolo o decidir las medidas, comunicar las medidas y hacer que se cumplan. Eso es la función tétrica al cual está encomendado hoy en día el trabajador, la trabajadora social. O sea, a mí me cuesta mucho los discursos estos humanizadores que entienden o que piensan que el trabajo y la educación social provienen de un humanismo, porque si bien podría ser que fuera así en un pasado, la realidad actual difiere mucho de este discurso. ¿Cómo te quedas cuando sale esta noticia, por ejemplo, del asesinato de esta educadora social de Belén, con todo lo que se dice, y cómo te quedas o qué te falta en el discurso, ¿no?, de que se empieza a mover? Aparte de que, bueno, me gustó mucho esto cuando te llamé, pero que cuenta aquí nuestras intimidades, y me dijiste, joder, si hubiera sido un centro de menores migrantes ya lo hubieran quemado, porque ya ha pasado. O sea, no es algo nuevo. Pero ¿qué te falta en el discurso? Aparte de toda esta locura de decir vamos a rebajar la edad penal o vamos a echarlos o no son niños, ¿no? Esta cosa que decía esta mujer que vi que me dejó impactada, ¿eh? Lo decía con un dolor tremendo, ¿eh? Y decían, ya no son niños. Y yo, ¿cómo no van a ser niños? Claro, hay una cuestión con la violencia,
¿no? Que es que lo que ha pasado es de una violencia atroz y que, digamos que es delicado hablar o tener un discurso que quiera contextualizar mucho esa violencia, pero creo que es muy importante, precisamente porque lo que ha sucedido es producto de ese entorno de violencia, de ese sistema, no necesariamente o no exclusivamente de la violencia que los chavales han desplegado, que también, es decir, no se puede, pero la realidad es que las discusiones sobre la violencia social suelen aparecer descontextualizadas y no se contextualizan porque la realidad es que la existencia de un sistema de protección o de reforma es resultado de profundos y largos procesos de violencia política, social, económica, etcétera, etcétera. Es decir, la existencia de la beneficencia, el sistema social, etcétera, es resultado de los desórdenes del capitalismo en sí mismo, con lo cual ya está insertado en un mundo de violencia que creo que no debemos de perder de vista cuando vemos situaciones de violencia extrema suceder. Extrema o violencia social, humana, quiero decir, suceder. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Que cuando perdemos o no contextualizamos bien, de repente la violencia aparece como inherente a las personas que la han cometido y no como resultado de un contexto en el cual es mucho más difícil ser un chaval y que esa violencia no te atraviese y tú no la reproduzcas cuando estás en un mundo como este, ¿no? Que mantenerte puro. Y de hecho mantenerse puro es casi como extraño porque de repente es una especie de adaptación extraña en el cual el entorno es pues esto, violento, ¿no? Entonces, claro, es eso por un lado. Y segundo, es que no sé, yo creo que las personas que están dentro del mundo social, dentro de la educación institucional o de calle o de lo que sea, que apelan a la punitividad y apelan, como hemos escuchado en estos días, a la bajada de la edad penal, uno, o no tienen idea de lo que está pasando de verdad dentro de las cárceles y el hecho, digamos, objetivo de que el sistema punitivo no arregla el problema, es decir, interviene después del problema, con lo cual no hacemos nada para que no vuelva a suceder. Y la otra cuestión es que dejamos fuera del foco el poder de la violencia, es decir, las instancias del poder de la violencia. En ese universo de relaciones sí está la educadora o los equipos educativos, sí están los chavales, sí están los centros, es decir, las instituciones y las administraciones, están las empresas, están los políticos, están los jueces, están los policías. Ese universo de relaciones es muy grande. Cómo cada uno se inserta en ese mundo de relaciones es muy particular. Y los intereses que tienen también son muy particulares. Ahora bien, ese mundo es un mundo de relaciones de poder. O sea, que los que tienen más poder sean capaces de decir que los que tienen menos poder sean los responsables de esa violencia me parece muy perverso y muy miserable. Deberíamos de dar una vueltita, sí, todo el mundo, en nuestra cabeza también. Vale, ya están montados los centros de protección de menores. ¿Cómo hacemos esto mejor? ¿O cómo hacer esto mejor? Me cuesta mucho hablar en términos de reforma, no soy muy partidaria de la reforma, porque normalmente la reforma no cuestiona el sistema en sí mismo, sino que, digamos, que se somete a los mismos criterios de racionalidad, ¿no? Entonces, no creo mucho en la reforma. Y vuelvo a decir que la educación social, el trabajo social, esto tiene que ver con lo que antes era ayuda mutua, organizaciones barriales de base, o sea, han venido a suplir una función que antes cumplían el tejido social de barrio, relaciones comunitarias mucho más fuertes, etc. Entonces, como que hay muchas cosas a arreglar que no tienen que ver solo con el sistema en sí mismo. Si bien existe y hay que intervenirlo porque no, es muy difícil que ahora vivamos fuera del sistema, entonces hay que hacer cosas ahí, profundas, de cambio profundo, pero creo que también hay que hacer cosas fuera del sistema. O sea, creo que depender que los cambios van a venir solo de ahí sería muy iluso. Gracias por venir, porque creo que eres muy necesaria para cambiarnos un poco el chip y creo que estas dos entrevistas que hemos hecho son muy necesarias para un poco poner en contexto todo lo que ha pasado. Y nosotras nos vemos dentro de nada, en una semanita. Gracias, amor.